entonces, Oleano, yo también te he extrañado. Así, ¿por qué, Antonio? Cuéntame. Ahí vamos a dar por inicio. Así, primera clase. No entiendo, justo yo estoy acá, Antonio, no entiendo. Ah, ok, ya entendí. Fresh, muchachos, más bien alégrense, eso es bueno, que tengamos dos profes, porque así ustedes van a recibir conocimiento de no solo de uno, sino de dos personas, muchachos. Así que alegraos, más bien, alegraos. Está bien, Jefferson, más bien, ¿quién es su profesor? Ah, creo que es eh, sí, Luis, Luis Tix, Luis, tu nombre se me hace conocido. ¿Has llevado conmigo el ciclo pasado algún curso, Luis? La Vica, no, no es Vica, no, que se me hace muy conocido. Ah, concreto. Ah, ok, ok. Está bien, está bien. Ya, antes que nos abandone. Ah, ok. Ya entendí. Sí, pero se me hacía conocido tu apellido, Tixe. El padre de peluche, esa gente. Ya, ¿qué tal? Hoy Miguel no está, no está ni Miguel ni Rodrigo, parece. A ver, vamos a entrar a ver las respectivas sesiones, que no parece. Esa gente, ok, ok. Ya. No, no está en el otro salón. Para pasar, pero bueno, está bien. Esperemos que se encuentren bien, nada más. Ok, sí, probablemente. A ver, vamos a entrar muchachos, a la respectiva sesión. Entonces, vamos a presentar al curso. Ya está. Entonces, estamos en el curso de sismo resistente jóvenes. El que les habla, Junior Orihuela, para los que no me conocen y están llevando por primera vez. Soy ingeniero civil, especialista en el área de estructuras. Eh, Soy egresado upecino, muchachos. Y bueno, eso es todo en lo que respecta a mi persona. Ya en el transcurso del ciclo, jóvenes, nos iremos conociendo, nos iremos, les estaré hablando un poco más de mí y ustedes me hablarán también de ustedes, me contarán sobre sus vidas. Eh, ok, eso sería. Flavio me dice código. Creo que hemos ingresado juntos, Flavio. De verdad que no recuerdo, pero bueno, dejémoslo ahí. Ok, entonces, eso sería entonces. A ver, entonces, no, mentira, es una broma, muchachos. Este, a ver, entonces, tenemos a los siguientes docentes jóvenes. Tenemos a muchachos, tenemos varios docentes para este ciclo. Tenemos a Carl Betancourt, tenemos a Roberto Centeno, a Edwin Cruz, a Elvis Mamani, Luis Morán creo que no está, creo, no lo sé, a Javier Moreno, a mi persona y a César Vargas. Entonces, el curso Jóvenes consiste en 3 horas teóricas y 2 horas prácticas. Las horas teóricas, jóvenes, eh, las llevarán conmigo, como ya se habrán podido dar cuenta, y las otras 2 horas, jóvenes, serán exclusivamente prácticas y serán con su profesor de práctica. Creo que su profesor de práctica es Erwin Cruz. Cara, no recuerdo, muchachos, pero ya ustedes ya estarán conociendo. Igual, ya sea Erwin o Carl, los dos son cracks, muchachos, así que no hay nada que perder, jóvenes. Entonces, misión y visión de la UPC, formar líderes íntegros con visión global que transformen el Perú. Visión, ser líder de la educación superior, tanto por su excelencia académica y su capacidad de innovación. Luego, el curso dice es curso de especialidad de la carrera de Ingeniería Civil con carácter teórico práctico, dirigido a estudiantes del octavo ciclo que buscan desarrollar la competencia general de pensamiento innovador y competencias específicas de la asignatura permite al estudiante conocer los conceptos fundamentales del fenómeno sísmico y los fundamentos teóricos
de la dinámica de estructuras para el análisis de modelos de sistemas representados por uno o varios grados de libertad discretos. Además, se enfatiza en el estudio de la normativa vigente en el Perú para análisis y diseño sísmico de estructuras. Luego dice, al finalizar el curso, el alumno será capaz de comprender el fenómeno sísmico, podrá interpretar, plantear, resolver y aplicar los principios de la dinámica de estructuras considerando uno o varios sistemas de grados de libertad en los dominios de tiempo y frecuencia. Definitivamente, muchachos, al finalizar el curso, jóvenes, nosotros estaremos en la capacidad de poder analizar una estructura y poder aplicar principios de dinámica de estructuras para que nosotros podamos resolver dicha estructura considerando los requisitos previos de la norma para poder identificar si esa edificación es sísmicamente factible o no. Entonces, en la unidad 1 veremos fenómeno sísmico, veremos también introducción a dinámica de estructuras, normativa de diseño, introducción a sistemas innovativos de reducción de vibración. Entonces, el curso se desarrolla con clases teóricas y prácticas en las que el alumno tiene un papel activo. Así es, muchachos. Así es. Ustedes, los que ya me conocen, los que han ido conmigo a algún curso, ya saben que siempre se plantea yo planteo normalmente un ejercicio y lo que hacemos ustedes, o lo que hacen ustedes, quise decir, es resolver ese ejercicio mientras yo voy avanzando, ¿no? Yo voy avanzando, ustedes van calculando y así, avanzando y calculando. Todos razonamos juntos, todos aprendemos, muchachos. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad, que todos aprendamos. Luego dice, en las clases teóricas, el profesor tiene un papel facilitador explicando conceptos fundamentales y dando participación a los estudiantes. En las clases prácticas, los alumnos de manera activa desarrollan los problemas propuestos con la asesoría del docente. El curso además comprende la utilización del software SAP. Ya tenemos la versión SAP 2000 versión 20. Aquí debe ser SAP 2000 versión 15, debe ser. Y el famoso TAPS o ITAPS. Eso sería. El curso tiene las siguientes evaluaciones. Evaluaciones individuales, a través de prácticas calificadas, trabajo grupal, o bueno, exámenes, es decir, aquí examen final y parcial y trabajo final grupal. Entonces, la evaluación, la fórmula de evaluación, tenemos dos prácticas calificadas de 15% cada uno, tenemos dos exámenes, uno parcial y uno final de 20% cada uno, y el trabajo final que tiene un peso aproximado de 30%. El cronograma, la PC1 se estará llevando la semana 5, la PC2 semana 13, el parcial y final, como lo sabemos, 8 y 16 respectivamente, y el trabajo final se estará llevando a cabo la semana 15. Bibliografía del curso, aquí podemos observar, voy a acercarlo para que sea un poco más evidente. Tenemos tenemos varios libros, ¿no? De esta bibliografía que observamos, muchachos, de Bertero y Borges, por ejemplo, luego tenemos la de Chen, luego tenemos la de Chopra, el que yo recomiendo al 100%, para mí el libro más completo que hay en este curso, es el libro de Chopra, que le podemos observar acá, ¿no? Dice Anil K. Chopra, de acá. ¿De acuerdo? Entonces, este libro 100% recomendado, por si acaso en versión español, así es. Traducido al español y súper completo. El único problema, el único menos, punto en contra que tiene ese libro es que es un poco complicado de entenderlo. Ese es el único problema. Si no estás muy familiarizado con las palabras técnicas o con algunos conceptos teóricos, va a ser un poquito difícil de entender.
no un poquito, en realidad muy difícil de entenderlo. Pero a pesar de eso, es demasiado bueno porque es muy teórico y tiene ejercicios resueltos. No solo planteados, sino también resueltos tiene. Otro libro que es muy bueno es el libro de Bazán y Meli, en la bibliografía recomendada, ¿no? Dice acá recomendado, abajo dice Bazán, ¿no? Bazán Enrique y Roberto Meli. Enrique Bazán y Roberto Meli. Es un excelente libro, jóvenes también, muy bueno. Es un poco más práctico, no es tan complejo como el de Chopra, pero el problema es que no es tan completo. No es tan difícil, pero no es completo, ese es el problema. Es muy corto, muy resumido. Eh, y eso es. No tenemos más libros. Sí, excepto hay otro libro que también le recomiendo. Es el libro de, igual, eh, es el libro de Javier Piqué. Javier Piqué, el libro de Javier Piqué. Y eh, otro autor, Javier Piqué, y el otro es. mm, Búsquelo solamente como libro de Javier Piqué del Pozo, nada más. Ya me olvidé el otro autor, porque es de dos autores. Ya, diseño cínico, creo que tiene. Un segundo, cínico. Creo que lo van a encontrar. Lo van a encontrar en digital. Sí, van a encontrar por partes. Es el problema, que por partes sí está, pero está en digital. Ahora, el libro blanco, David, es bueno, pero solamente para diseño. Ahora vamos a ver nosotros análisis sísmico. El libro blanco es bueno para diseño en concreto. Entonces, eso sería. Luego tenemos reglas, ¿no, muchachos? Ustedes ya me conocen, jóvenes. Trato siempre de hacer la clase amena, no obstante, siempre dentro de un marco que se llama respeto, ¿no? El respeto debe ser lo primordial, jóvenes, en nuestra clase. Esencial, siempre toda broma permitida, pero dentro del marco de respeto, ¿no? Siempre con forma muy respetuosa. Luego tenemos, ¿qué más? El celular estará apagado, solo se puede responder, no habrá ninguna clase de justificación. Ok, respecto a la lista, jóvenes, como ustedes recuerdan, los que han llevado conmigo en un pasado concreto, eh, no pasó lista. No pasó lista porque, por las circunstancias, ¿no? Porque puede que algún día quieras participar en la clase, pero no haya luz, por ejemplo, o el internet es malísimo. Por eso es que no voy a pasar lista. No obstante, recomendado no faltes, por favor, trata siempre de venir a clase. Luego, asignamos un delegado. Entonces, antes de asignar un delegado, vamos a ver un video que nos va a servir de, digamos, de motivación, ¿no? Motivación para la clase de hoy. Entonces, me permiten un momento. Los terremotos son uno de los fenómenos naturales que más destruyen. Ya, entonces vamos a ver la respectiva videito para hacer más interesante la clase. Bueno, muchachos, entonces chequeamos el video. Los terremotos son uno de los fenómenos naturales que más destrucción y pánico causan en la población. Las estructuras construidas por el hombre se derrumban y muchos pierden la vida en esos momentos de terror. Hasta la fecha, solo 5 terremotos han sido registrados con una magnitud igual o superior a los 9 grados. ¿Te gustaría conocer cuáles han sido los terremotos más destructivos de la historia? 5 terremotos más destructivos de la historia. Terremoto de la costa de Honshu, en Japón. Este sismo, ocurrido el 11 de marzo del 2011, fue tan intenso que causó que el eje de la Tierra se moviera unos 10 centímetros. Tuvo una magnitud de 9 grados y como consecuencia se produjo un poderoso tsunami que arrasó con la costa.
Unos 15 minutos después de producirse el sismo, llega el tsunami, afectando no solo la costa de Japón, sino también países tan distantes como México y Chile. En este último, llegaron olas de unos 4 metros de altura, y se estima que el mar avanzó unos 100 metros dentro. Otra de las principales y terribles consecuencias de este terremoto fue el accidente nuclear ocurrido en Fukushima. La NASA, con ayuda de imágenes satelitales, ha podido comprobar que el movimiento telúrico podría haber desplazado a Japón más de 2 metros. Terremoto en la península de Kamchatka, en Rusia. Este movimiento telúrico ocurrió el 4 de noviembre de 1952 en la península de Kamchatka, en Rusia. El mismo tuvo una magnitud de 9 grados y causó daños materiales en más de $1 millón. Como consecuencia del sismo, se produjo un tsunami que llegó hasta las costas de California, Hawái, Cocos, Alaska y las islas Midway. Terremoto frente al norte de Sumatra, en Indonesia. Esta tragedia natural todavía está fresca en la memoria de todos. Se trata del sismo que generó un gigantesco tsunami y causó la muerte de al menos 229.000 personas. El mismo ocurrió el 26 de diciembre del 2004 y tuvo una magnitud de 9.1 en la escala de Richter. Este sismo es considerado el segundo peor de toda la historia. Afectó a los siguientes países: Tailandia, India, Islas Maldivas, Sri Lanka, Malasia, Myanmar y Bangladesh. Alaska, en Estados Unidos. El 27 de marzo de 1964, Viernes Santo, un terremoto de magnitud 9.2 golpeó Alaska. También provocó un intenso tsunami con olas que llegaron a superar los 5 metros de altura, con una duración de 4 minutos. El Gran Terremoto de Alaska, como se le conoce, se considera el sismo más poderoso registrado en la historia de Norteamérica. Estimaciones posteriores cifran en 200.000 kilómetros cuadrados la superficie de la corteza terrestre que fue deformada como consecuencia del seísmo. Además, un importante efecto secundario de la sacudida fue el cambio temporal de suelo y arena de estado sólido a líquido en áreas como los cerros Turnagain, donde colapsaron los acantilados de arcilla llevándose consigo varias viviendas. Terremoto de Valdivia, en Chile. El terremoto de Valdivia, en Chile, ocurrido el 21 de mayo de 1960, es considerado hasta el momento como el mayor movimiento telúrico de la historia del planeta. Tuvo una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter. Miles de personas perdieron la vida en este trágico suceso y al menos 2 millones quedaron damnificados. El sismo fue de tal magnitud que Valdivia se hundió 4 metros bajo el nivel del mar. Como consecuencia del terremoto, el volcán Puyehue hizo erupción y se produjo un tsunami que se extendió por todo el Océano Pacífico, llegando a lugares tan alejados como la costa de Japón y Hawái. Algunos expertos señalan que la humanidad todavía no ha visto el peor terremoto de todos los tiempos. ¿Estamos preparados para este inminente desafío? Espero este video. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal el video? ¿Estaba bueno? Ok, entonces, muy bien. Ya, ok. Sí, muchachos, es interesante en realidad. A ver, jóvenes, entonces vamos, muy bien, César, Milene, vamos a elegir a un delegado, muchachos. Eh, ¿Algún candidato para ser delegado? César, ok. Entonces, Flavio dice, pero proponen a Flavio, pero Flavio no dice nada. Ah, ok, ya está bien. Tenemos a Flavio y tenemos a César y a Juliano. Ya está. Ok, entonces ustedes van a elegir, ¿de acuerdo, muchachos?
Candidatos, Ulianov, Flavio y Flavio, César, Ulianov, Flavio, ya está. A ver, ok. A ver, un segundo, muchachos, un segundo. Es aquí César, teníamos también a Flavio y teníamos a Ulianov. Ya está, muchachos, entonces elegimos a nuestros, este, entonces elegimos a nuestros candidatos. Ricaldi, sí, Ricaldi, ¿cómo estás, Ricaldi? Muchachos, vamos, a ver un segundo, Ana, vamos a elegir, muchachos, nuestro legado. César, al menos vota por ti, para que tengas uno. A ver, muchachos, la competencia no está tan reñida, muchachos. Flavio se está llevando a de encuentro. Falta, muchachos, faltan 17 por, ah, ya, ok, está bien, César. Faltan 13 por votar, muchachos. Vamos, faltan 11 por votar. Todavía Ulianov tiene una chance. A César ya pasó Ulianov, muchachos. Vamos, muchachos. A ver, 8. Quedan 8 por votar, 7. Ya está. Entonces lo dejamos ahí. Entonces, quedan 5, pero igual, ya no se puede mover eso. Ya está, muchachos. Entonces, una abrumadora, una arrolladora victoria de Flavio contra sus competidores. Ok, entonces nuestro delegado va a ser Flavio. Ok, entonces, eh, ya, ok, ¿no? Entonces vamos a marcar una vez a nuestro delegado, vamos a asignarlo para poder estar en comunicación. Muchachos, ya lo saben, jóvenes, ya hemos trabajado el siglo pasado, ya hemos tenido experiencia, ustedes me conocen, cualquier tipo de comunicación, jóvenes, solamente y exclusivamente con el delegado, muchachos. Cualquier duda, cualquier consulta, solamente a través de Flavio, muchachos. ¿De acuerdo? Flavio, la gente te quiere conocer, Flavio. A ver, entonces, entonces elegimos a nuestro delegado. Que se presente esa gente. A ver, entonces, Flavio, porfa, escribe tu número. Ok, 958, a ver. Okay, entonces vamos a agregar a Flavio. Entonces, ok, entonces, como les decía, muchachos, no sé cómo, el ciclo pasado la gente se enteró de mi número, no sé cómo se lo pasaron, jóvenes. Flavio, porfa, no pases, no compartan mi número. Eh, luego, muchachos, porfa, si en algún momento ya a tener mi número, les pido por favor que no me escriban. Les voy a agradecer mucho, muchachos, porque no contesto jóvenes mensajes de nadie al WhatsApp, y cuando ustedes me escriben y los dejo en visto me quedo triste, muchachos. ¿De acuerdo? Así que no me pongan triste, jóvenes. Ya, ok, entonces eso sería, muchachos. Ahora sí, vámonos con todo. Nos vamos ahora sí con todo, muchachos. A ver, entonces,
Ok, entonces vamos a hablar de la estructura. Dice, wow, creo que está fallando esto. A ver, un segundo. Ya está. Entonces, vamos a empezar, jóvenes, por definiciones básicas. Por ejemplo, ¿qué es una estructura o qué es la estructura de una edificación? Es el esqueleto que le da forma a la edificación. Entonces, entonces, ¿cuál es la función de la estructura? Entonces, la función de la estructura es sostener al edificio, es la de fijar al suelo y transmitir las cargas al suelo. Entonces, para nuestro medio, jóvenes, la función de una estructura es soportar movimientos sísmicos. Esta imagen es muy representativa porque esta muestra, digamos, porque es la foto de una edificación nueva. Es un edificio que estaba digamos, ya en etapa de finalización en Chile, y mientras ese edificio ya estaba construido al 100% prácticamente, ya solamente faltaban algunos temas de acabados y todo eso, vino el terremoto, el del año 2009, creo que fue 2009 o 2010, el terremoto de Chile, y ese edificio, a pesar que había sido construido con todo lo que indicaba la norma, falló, colapsó. Entonces, eso conllevó a medidas drásticas de parte del gobierno de Chile, obviamente. Eso obligó a que la norma chilena tenga que modificarse. Entonces, elementos estructurales. Cada vez jóvenes que escuchen de elementos estructurales, o cuando hablamos de elementos estructurales, nos estamos refiriendo a aquellos elementos, exclusivamente los elementos que soportan esfuerzos y deformaciones, que tienen una determinada estructura. Son los elementos que se diseñan teniendo en cuenta deformaciones permisibles y esfuerzos admisibles. Es decir, si en un edificio eh, encuentro un elemento, por ejemplo columna, que va a soportar esfuerzos ya sea de gravedad o esfuerzos sísmicos o cargas sísmicas, entonces ese elemento columna será un elemento estructural. ¿De acuerdo? Si está sujeta a solicitaciones sísmicas o cargas gravitacionales, entonces se le considerará como elemento estructural. Así, llámese viga, llámese también placas, llámese cimentaciones, columnas, losas, todo eso. Hablemos sobre las vigas. En ingeniería y arquitectura se denomina viga a un elemento estructural lineal. En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal. Definitivamente, muchachos, si la viga la viga depende de qué, de la luz que va a cubrir. A más luz, obviamente, mayor peralte de viga. La función estructural de la viga es la de soportar cargas de las losas, es decir, sostener la losa y luego toda esa carga o ese peso transmitirlas a las columnas. ¿Cómo trabaja la viga? La forma fundamental del trabajo de la viga es la de trabajar a flexión. Acuérdate que cuando flexionas una viga, existirá un eje neutro. Del eje neutro, digamos que era un eje neutro, ¿no? Que divide en esfuerzos de tracción y compresión a la sección de la viga.
lo vimos en concreto armado. Tipo de vigas, existen vigas peraltadas, chatas e invertidas. Luego, las secciones y materiales empleados en vigas. Las vigas jóvenes pueden tener secciones ya sea cuadradas, ya sea rectangulares, ya sea en forma de T, pueden adoptar muchas formas. Respecto al material, las vigas pueden ser de concreto armado o pueden ser de acero estructural. Por ejemplo, la imagen del lado izquierdo inferior. Esa es una viga de acero estructural. Las secciones de las vigas, existen materiales, ¿no? Acero, concreto, y las secciones pueden ser variables, como en el caso de esta viga de acero estructural. Fíjate, en la sección media tenemos un peralte determinado de esta viga, pero en los apoyos el peralte disminuye de forma considerable. Luego también tenemos secciones variables de vigas en concreto. Existen también secciones tubulares, como la que estamos viviendo ahora. Ahora hablemos de losas de entrepiso. Definición de la losa: es un elemento estructural plano que soporta cargas perpendiculares a su plano. Las cargas muertas y vivas. Luego, su función es la de soportar esas cargas y transmitirlas a las vigas. La función es la de separar horizontalmente un piso de otro y garantizar el aislamiento del ruido y calor de un nivel a otro. Forma fundamental de trabajo: de forma idéntica a la viga, trabaja a flexión, generándose esfuerzos de tracción y compresión en la sección del elemento. Entonces, tipos y materiales tenemos. Respecto a los tipos de losa, existe losa aligerada, por ejemplo. También tenemos losa aligerada, formado o compuesto por viguetas prefabricadas y bovedías. Tenemos también la losa maciza. Tenemos también la losa nervada, losa encacetonada. Tenemos losas prefabricadas de concreto. Y tenemos el famoso acero deck. Este tipo de losa formada o conformada por acero deck presenta una o dos ventajas fundamentales. Una ventaja económica es que el acero deck es, digamos, como si fuera una plancha de acero. Esta plancha, por ejemplo, te cuento que es parte o llega a formar o a ser parte de la losa. Es decir, pones las planchas de acero deck y pones luego el refuerzo y haces el vaciado. Sí, son losas colaborantes, David, efectivamente. Haces el respectivo vaciado y luego desencofras y ya está. Ya está. Es decir, cuando digo desencofrar me refiero a quitar los puntales. En realidad no es desencofrar, es quitar los puntales. ¿De acuerdo? Una ventaja es que no necesitas cerrar esa losa. Segunda ventaja es que provee de mucha resistencia a la tracción a la losa. Hace que la resistencia a la tracción de la losa aumente de forma o manera considerable. Entonces, eso sería. Tenemos columnas y arquiostres. Definición de la columna. La columna es un elemento estructural lineal que soporta cargas verticales. Tan columna como según concreto, recuerden, tienen la característica de soportar cargas axiales y también cargas horizontales. Es por eso que se dice que la columna trabaja a flexo, flexión y compresión. Flexo, compresión. Entonces, en las columnas lo que predomina es la
altura o la longitud de columna. ¿De acuerdo? Entonces, función estructural es la de soportar cargas de las vigas y transmitirlas hacia los cimientos. Forma fundamental del trabajo de la columna, trabaja a flexo-compresión, como lo habíamos mencionado anteriormente. Existen tipos de columnas, jóvenes. Columnas, por ejemplo, tenemos las columnas cortas, las cuales nosotros, sin querer o de forma, digamos, no deseada, generamos columnas cortas. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, muchachos. Checa esta columna. A ver, mira. Eh, checa esta imagen, ¿de acuerdo? La imagen, bueno, da lo mismo cualquier imagen, en realidad podemos analizar cualquier imagen. Vamos a analizar esta imagen que, que la estoy tomando porque no ha fallado acá la columna. Y no ha fallado, ¿por qué? Porque todavía no ven un sismo. Cuando ven un sismo esto va a fallar. Eso es un hecho, digamos, garantizado. Entonces, vamos, chequemos. ¿Cuándo generamos columnas cortas? Entonces, aquí. Ok, entonces, fíjense en este pórtico, muchachos. Miren, tenemos este pórtico. Y a ver, vamos a hacerlo, digamos, un poco más. Ya está. Tenemos acá, jóvenes, tenemos este sistema porticado. Y fíjense, la idea inicial era que teníamos estos pórticos y lo que nosotros queríamos hacer es simplemente en el primer nivel poner nuestros muros. Obviamente debemos poner muros para evitar, digamos, que personas ajenas a la vivienda tengan que ingresar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos nuestros muritos, dejamos un espacio en la parte superior porque para que entre iluminación o para que entre también para que haya ventilación, y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estamos viendo acá, ese cuadrado, entre comillas, este cuadrado de color anaranjado, ¿de acuerdo? Entonces, estos cuadrados que están viendo, jóvenes, son muros ladrillo pandereta, ¿de acuerdo? Tabillas. Miren, muchachos, exactamente, son muros no portantes. Entonces, vamos, muchachos, fíjate, cuando tú haces esto que estás viendo, lo que tú estás haciendo es generar una columna corta. Exacto. Me adelanto. Toda columna corta es susceptible al fallo. Es susceptible al fallo porque es un elemento muy frágil, es decir, es muy resistente. No obstante, cuando supera su capacidad, ese elemento tenderá a romperse, en pocas palabras. Profe, ¿cómo es posible eso? O sea, primera pregunta, ¿cómo evito esto? Muy sencillo. Una manera de evitar esto, bueno, mejor te explico primero qué es lo que sucede. ¿Por qué esto falla, en pocas palabras? Lo que sucede es algo muy sencillo, jóvenes. Mira, cuando yo tengo un muro que está un muro totalmente unido a la columna, lo que estoy haciendo yo es, digamos, entre comillas, digamos, ¿cómo llamamos esto? Unir, hacer que la estructura sea, digamos, monolítica. No sé cómo cómo moverlo, es un infinitivo, un verbo. Lo que hago es hacer que esta estructura sea monolítica, es decir, lo que hago es unir todo este cuerpo en uno solo, así. Como que todo esto fuera uno, mira. Todo esto se vuelve uno, tanto muros como columnas.
¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué esto está mal y por qué esto no es correcto? Entonces el problema es el siguiente, el problema es que cuando venga un sismo, muy bien William, sí, cierto. Mira, el problema es cuando venga un sismo, ok, entonces, a un segundo. El suelo, por ejemplo, imagínate que el sismo va así, de este lado, mira, el sismo va en esta dirección. El problema de que tú no separes el muro de la columna es que todo este elemento se vuelve un solo elemento, un elemento monolítico. Eso de acá, la parte que está de color gris. Entonces, como es tan rígido, entonces lo que sucede es que cuando vemos un sismo, por ejemplo, en esta dirección, lo que va a hacer todo este muro es, literal, es unirse al suelo. Es como unirte al suelo, y si el suelo se va para la izquierda, entonces el muro se va a ir para la izquierda, así, para este lado. ¿Qué es lo que va a pasar con la losa? Lo que va a pasar con la losa es que, por ley de inercia, lo que va a suceder es que esta losa va a tender a permanecer en su estado de reposo. Y para que la losa permanezca en estado de reposo, sabiendo que existe una fuerza que va en el opuesto, entonces aquí va a ocurrir internamente otra fuerza en el sentido opuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy bien, Sergio. ¿Qué es lo que va a pasar con cada uno de estos elementos? Fácil. Todo este elemento se va para la izquierda, la losa se va para la derecha, y lo que pasa con esta columna es que tenderá a dividirse en dos. Una parte, una parte, uy, un segundo, así. Una parte se irá para la derecha y la otra parte a la izquierda, generándose así, grandes, así, para cada lado. Sí, generándose esto, este tipo de fallas. Columna corta, así se llama David. Falla por columna corta, sí. Ah, ok, ya te entendí. David, esto es falla por corte. Así, corte. Acuérdate que existe flexión, corte. Esto es falla por corte. ¿De acuerdo? Debido a que generé una columna corta, una columna pequeña, vamos a decir. Ok, muy bien. Ok, Sergio, un segundo. Igual, entonces mira, ahora el sismo, acuérdate que no viene en una dirección. El sismo va, digamos, va y vuelve. El sismo no va y vuelve. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el sismo cambia de dirección? Ahora, si el sismo va para este lado, obviamente la losa lo que va a hacer es mantener su estado de reposo y la losa se irá para el otro lado. Entonces, si tengo la base que se va para el lado derecho y la losa se va para el lado izquierdo, entonces lo que va a pasar es esto. Es lo mismo, pero así. La columna falla de esta manera. Esto es falla por corte. ¿Ok? Eso sería, muchachos. Ahora, para demostrarte esto, para demostrarte lo de la inercia que te digo, es muy sencillo. Imagínate, Sergio, imagínate que estás parado sobre una alfombra. Estás parado sobre una alfombra de 1 metro de ancho y muy larga, ¿no? De, digamos, 10 metros. Y luego David te ve de lejos y viene corriendo hacia ti y y se detiene justo donde empieza la alfombra, ¿no? Y tú estás parado en la alfombra. Y David lo que hace es jalar de la alfombra, ¿no? O sea, tú estás acá, está aquí está nuestro estimado Sergio Huanca. Sergio,
tú eres de qué sede eres, ah? ¿Tú eres de Monterrico, Sergio? Ah, tú has llevado conmigo análisis. Ah, me acuerdo de ti, Sergio. Ah, gente, tú eres del team de Estrellita, de Ricaldi, de toda esa gente seria. La gente. Esos son, muchachos, esos son de los que de mesa, ala. Esos son de los que nunca caen, muchachos. O sea, tú lo ves 2012 ingresando, lo sigues, estás 2018, 2020 y sigue estudiando. Pero son buenos elementos, eso sí. Son muy buenas personas, muy agradables. Son tipos con los que dan ganas de conversar y todo eso. Así como Flavio, que ingresó conmigo. ¿Verdad? Sí, son buenos elementos, muchachos. Así es, 2008, ya me averiguó, la verdad. Ya, ok, entonces vamos, entonces, mira, imagínate, por ejemplo, que Sergio, imagínate que estás parado aquí, ya, ok, sí, ahí ya, ok, entonces, imagínate, por ejemplo, que Sergio estás aquí, por ejemplo, y a ver, entonces, y viene Ricaldi, ok, porque no conoces a David probablemente, porque David todavía es un niño, creo que tiene 19 años recién. Entonces tú tienes como 27. Entonces con Ricaldi, entonces, mira, entonces si Ricaldi, imagínate que viene Ricaldi, entonces aquí está Sergio y viene Ricaldi, y viene Ricaldi y jale esta alfombra. Entonces, yo sí o no que tú sabes que tú te vas a caer, pero te vas, o sea, lo que va a pasar contigo es esto, de Sergio, mira, lo que pasa contigo es esto, va a pasar esto. Esto es lo que va a pasar. Lo que va a pasar en realidad, Sergio, es que tus piernas se van a ir hacia adelante, pero tu tronco va a tender a irse hacia atrás, hacia el opuesto con el cual Ricaldi, digamos, ha jalado. O sea, si Ricaldi jala para el lado derecho, entonces tu tronco, el tronco, o mejor dicho, sí, me refiero a la cintura, la parte de la cintura hacia el cuello, ¿no? Hacia el tronco, tenderá a irse para este lado. ¿Por qué? Por inercia. Eso es por inercia. ¿Ok? Tu cuerpo siempre va a tender a mantener el estado de reposo. Lo mismo pasa acá. Entonces es lo que pasa. Entonces, ya fuera de broma, muchachos, para no hacer sentir mal a Sergio, regresando ya a nuestro caso, regresando ya a nuestra situación, una de las preguntas sería, profe, ¿cómo soluciono esto? Muy sencillo, para que tú sepas cuál es la solución, lo primero que tienes que entender o analizar tú o lo primero que tienes que saber es cuál es el problema. El problema nace porque no hay una adecuada separación. Entonces me preguntaron, por ahí me dijeron, profesor, ¿cuál es la solución? Me preguntaron. Entonces, a ver, ¿quién me dijo eso? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Ah? Y yo le respondo, exactamente, Ricaldi, William, exactamente, ¿no? Una junta, ya está. Porque si el problema se da debido a que yo no separo esto, yo no separo la cosa del muro, entonces lo que tengo que hacer es separarlo, nada más, así de sencillo. No hay nada de ciencia, muchachos, acá, ¿ok? No hay que romperse la cabeza cuando no hace falta. ¿Ok? Entonces, eso sería. Simplemente lo que tengo que hacer es esto, mira. ¿Ok? Ok, muy bien, Ricaldi, es cierto, otra salida es ensanchar, pero primero acá, ¿de acuerdo? Entonces, miren, una solución es esta, ya está, con eso te libraste de este tipo de falla. Evitaste que la columna sea corta. Profe, ¿por qué se llama columna corta? Porque tú cuando lo unes, acuérdate que cuando tú lo unías, pasó, ¿ya? O sea, todo el elemento se volvió a ser un solo cuerpo. Entonces tu columna, que antes medía como 2,5 metros, ahora mide apenas medio metro. O sea, es una columna corta. Por eso se llama columna corta, así de sencillo. ¿Ok? Entonces, eso es. Por eso es que tú siempre cuando construyas, haz esto, separa, ponga acá una respectiva junta.
de no menos de 1 pulgada. Menos de 1 pulgada no, ponle más de 1 pulgada. 1 pulgada como mínimo. Si puedes un poco más, si puedes 3 centímetros, bacán, 4 mejor. ¿Ok? 3 es suficiente. Entonces, eso sería. Ahora, eso es cuando no está construido. Ahora, si está construido, lo que puedes hacer es dos cosas. Primero, yo preferiría picar como esto es un muro tabique. Entonces lo que hago es sin roche, pico o meto así taladro y va a una línea de huequitos y ahí va, boto todo esto. O otra salida, como menciona nuestro compañero Ricaldi, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una salida es que si yo sé que tengo una columna corta y esta columna va a fallar por corte, entonces lo que yo tengo que hacer es reforzar esta columna para evitar que falle. Por ejemplo, nos menciona nuestro compañero Ricaldi, hay que ensanchar esta columna. Por ejemplo, así, la columna ahora ya no será, el espesor de la columna corta será así, hasta acá será mi columna. Aquí, todo esto es mi columna, por si acaso. Todo esto es mi columna. Ya está, eso es. Ya está. Eso es. Igual acá, esta otra columna, que yo sé que va a fallar por corte. Mi nueva columna, ahora el nuevo ancho de esa columna será así. Ok, entonces Jorge dice, ¿cómo iría el refuerzo en esa parte de columnas? Aquí, Jorge, buena pregunta, Jorge. El refuerzo aquí, por ejemplo, lo voy a pintar de color rojo. Acá sí va a ver. Aquí el que manda, acuérdate, a ver muchachos, los que han llevado conmigo concreto, no me fallen. ¿Quién es el elemento que va a reforzar por corte a, a la viga o al... Muy bien, Ricaldi, muy bien. Norma, aquí estaba Norma, estaba escondida. Muy bien, Jorge, Flavio, Antonio. Definitivamente son los estribos. Así es. Así es, entonces check, dice esa gente. Ya, ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para responder la pregunta, Jorge, entonces tienes que saber que el que va a aportar, si tú sabes que esto falla por corte, entonces lo que tienes que hacer es proveer de adecuado estribo. Entonces, lo que tienes que asegurarte es que el estribo esté aquí, que el estribo amarre todo esto. Que el estribo es el que refuerza por corte al elemento. Ya está, ese es el refuerzo, estimado, y el refuerzo longitudinal. Es que aquí, Jorge, el refuerzo longitudinal no es indispensable. Ahora, si deseas de todas maneras ponerle algo de refuerzo longitudinal, si deseas, a ver, lo que tendrías que hacer es ponerle tu... Tú sabes que, ojo, tú sabes que ya existe refuerzo longitudinal, que es este, digamos, ¿no? Esto ya existe, o sea, no es que esto no nunca estuvo, esto siempre está. Lo que podrías hacer es, a ver, una manera así de hacerlo, bueno, no vale mucho la pena, pero puede ser esto, podrías unirlo acá, ¿de acuerdo? Pero aquí el héroe Jorge es el estribo, no tanto el vertical o el longitudinal. El héroe aquí es el estribo, este sí es el que tiene que amarrar todo, ¿de acuerdo? Muy bien, Jorge.
Ok, eso sería, muchachos. Eso es lo que a eso nos referíamos con la columna corta. ¿Está? Entonces, ¿alguna consulta, muchachos? Entonces ya saben, ¿no? Evítate todo este problema como profe, simplemente separando el muro de las columnas. ¿Alguna consulta, jóvenes, para cerrar esta partecita? Porque esto sí es un tema que, por más que no tiene mucho que ver el sismo acá, excepto quizá en el modo de falla, es algo que lo tiene que hacer por construcción, ¿no? Por el tema de construcción. Ok, no hay dudas, entonces vamos a continuar. Ok, muy bien, Sergio. Entonces, continuamos con la respectiva diapo. Entonces, cuando dice la distancia corta, cuando dice la distancia corta, no entiendo tu pregunta, Ulianov. Ok, entonces, más o menos, ¿qué distancia en metros? Distancia en metros. De repente refieres cuál es o a qué le llamamos columna corta, esa es tu pregunta. ¿Sí? La luz. ¿Te refieres a longitud? ¿Te refieres a esta longitud? Mira, Leonov, a esta altura, por ejemplo, ¿a eso te refieres? ¿A eso? ¿A qué te refieres con eso, la luz? Distancia entre muro y muro. Es que la distancia entre muro y muro no tiene nada que ver. La distancia que existe entre este muro y muro no tiene nada que ver. Lo que importa es que el muro esté separado de la columna, nada más. Probablemente no sé a qué te refieres exactamente, Ulianov. ¿Te refieres a la distancia entre los dos muros? No tiene nada que ver. Lo que importa es que esté separado nada de la columna. Ahora, si me preguntas cuál es la distancia máxima que puede tener un muro, entonces la respuesta es 5. Esa es la luz máxima que puede tener un muro, pero igual, así tenga 5 o 4, tienen que estar adecuadamente separadas de la columna. ¿De acuerdo? Espero haber respondido a tu pregunta, ¿no? Porque no, ok. Digo que la longitud vertical de un muro tabique Jefferson, esa es tu pregunta, ¿cuál es la altura máxima que puede tener un muro tabique? ¿O a qué te refieres? Ah, ok. Es que no existe, muy bien, Jefferson, no existe una longitud para decirle columna corta. La columna corta se genera debido a que no ha separado esto, o sea, no es que la columna corta se le considera a partir de 50 centímetros para abajo, de 1 metro para abajo, no, nada que ver. La columna corta se genera simplemente porque tú no separaste el muro de la columna y ya está. Así es sencillo. ¿De acuerdo, Jefferson? No, obviamente no importa eso. Obviamente no importa. Ya está, muy bien. Eso sería, muchachos, eso sería. Existen columnas intermedias, que es la que nosotros comúnmente usamos, ¿no? Y luego están las columnas largas, ¿de acuerdo? Tenemos luego las columnas largas. Secciones y materiales empleados en columnas. Tenemos columnas cuadradas, rectangulares, circulares. Aquí tenemos, ¿no?, una pregunta, una sección que nos recuerda mucho a una de las preguntas, ¿no, muchachos? De concreto. Sí, tenemos también formas de columnas en L y también tenemos formas de columnas en T. ¿Ok? Así es, APC. Ok, entonces, igual, muchachos, sí es cierto, no sé cómo sacaron buena nota en esa PC, pero igual, ¿no? Como para la historia que quede eso. Entonces, muchachos, también tenemos de distintas secciones. Las columnas no solo son de acero, existen columnas también quise decir de concreto, sino también hay columnas de acero estructural. Tenemos las columnas de doble, que son estas de acá, estas que ven aquí, que aparecen ahí. Entonces se le conoce como B doble. Tenemos columnas de secciones tubulares, ¿sí? Columnas huecas. Y obviamente con rigidizadores y todo lo demás. ¿Ok? Eso sería
Entonces, tenemos fallas de piso blando. Aquí también es importante. Miren, muchachos, la característica de estos dos edificios. ¿Ok? Esto no lo voy a tomar en cuenta. ¿Ok? De estos dos. El edificio del lado izquierdo y el lado derecho en la parte superior. Mira la característica de esos dos edificios. Mira la característica de este edificio. Mira, por ejemplo, acá. Mira, aquí no se ve mucho, pero lo que pasa es que ya falló esta casa. Aquí había un piso. Debajo había otro piso más, solo que ya se perdió, literal. Se perdió ese piso. Entonces, ¿cuál es la característica de esos dos edificios? Es esta, mira. Entonces, vamos, chequeamos, muchachos. Miren, digamos, qué especial tiene esta imagen. Eh, a ver, puede ser, a ver, permítame un segundo. Ya, aquí el problema, muchachos, es como lo acaba de mencionar su compañero. El compañero lo menciona, nos dice Ricaldi, la continuidad de los muros, ¿no? Sí, efectivamente. Y miren, miren, muchachos, lo que estamos viendo acá, mira, bueno, me ha afanado mucho dibujando, muchachos. Hagámoslo más sencillo, mira, miren esto. Hagámoslo más sencillo. Mucho afán con ese dibujo. Mira. Mira, entonces, ¿cuál es el tema aquí? Mira. Mira esta masa. Mira esta inmensa masa. Y mira qué es lo que sostiene a toda esa masa. Entonces, lo que vemos en las imágenes es prácticamente esto. Matemáticamente hablando es esto. Tenemos una inmensa masa y tenemos, digamos, unos pequeños elementos que deben sostener esa masa. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando venga un sismo? Cuando venga un sismo, este elemento, como es la masa es muy pronunciada, entonces cuando venga un sismo, por ejemplo, cuando el suelo, por ejemplo, se desplace para este lado, por ejemplo, lo que va a suceder es que las, las columnas se van a desplazar, la base de la columna se va a desplazar conjuntamente con el suelo para el otro lado, pero el cuerpo, esta masa inmensa, lo que va a hacer es, por inercia, tratar de mantener su estado de reposo, generando fuerzas en sentido opuesto. Así. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Que va a haber un volteo. ¿De acuerdo? Esto tenderá a voltearse. ¿De acuerdo? El desplazamiento lateral. El desplazamiento de David sería, digamos, en la base acá, en esta parte. Y esto tendría que irse abajo. Como por ejemplo la resolución de San Felipe, sí, más o menos como lo de San Felipe lo mencionas, Juliano. Sí, más o menos como
como lo que vemos en el distrito de San Isidro, ¿no? Eso es San Isidro y Jesús María. Eso es. Eso es lo que sucede, muchachos. Pasa, es piso blando. Profe, ¿cuándo se genera piso blando? El piso blando se genera cuando tenemos mucha masa en la parte superior, en pisos superiores, y en un determinado nivel tenemos muy pocos elementos que aportan rigidez. Otro caso es cuando, como lo menciona Ricaldi, cuando no hay continuidad de muros. Es decir, por ejemplo, vamos a hacerlo, digamos, algo más sencillo, un gráfico más sencillo, más corto. Imagínate este caso. Todo esto, todo esto de acá hay muros, 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 y, y por alguna razón determinada, nadie le puso muros, o nadie le quiso poner muros al primer nivel. ¿Por qué? Por ejemplo, porque muchas veces antes, cuando no se construían sótanos para las cocheras, lo que se hacía era que el primer piso eh, era la cochera, el primer nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay continuidad de muros. ¿Cuál es el problema, profe, de que no haya continuidad de muros? El problema es que es esto, mira, es esto. Mucha masa en la parte superior y poca masa en la parte inferior. Otro problema es que si los muros son continuos, es decir, cuando no separas el muro de la viga, entonces la carga, se va así, mira. Y mira, oh, ¿qué pasó? Llegó a la viga. Si la viga no estuvo diseñada para soportar toda esta carga, entonces la viga va a fallar. ¿De acuerdo? Eso es, muchachos. Ese es el problema del piso blando. Entonces vamos a chequear las imágenes. Aquí, ok, David, qué bueno apuntado eso. David, cuando hablamos de piso blando, no nos referimos no nos estamos refiriendo al suelo, nos estamos refiriendo al nivel. Por ejemplo, piso 1, piso 2, piso 3, nos referimos al nivel. O sea, hablamos, digamos, nivel blando, llamémoslo así. No nos referimos, no tiene nada que ver aquí el suelo, la capacidad portante del suelo. Aquí, por ejemplo, el piso blando es el primer piso. Por ejemplo, podría haber este caso. Miren, muchachos, puede haber este caso. Todo esto, por ejemplo, tiene muros. Todos estos son puros muros. Luego, acá también son puros muros. Y aquí, por ejemplo, solamente columnitas. ¿Qué fue o qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es con esta casa. Por ejemplo, aquí hay un piso blando. El piso blando, por ejemplo, es el piso 5, ¿no? Acá hay 4 pisos, este es el piso 5 y aquí hay 4 pisos más, por ejemplo. Entonces, cuando venga un sismo, lo que va a suceder es lo siguiente. Viene el sismo en una dirección determinada, por ejemplo así, y ¿qué es lo que va a pasar? Este elemento va a ser muy rígido. Va a ser muy rígido. Como es muy rígido, se va a desplazar juntamente con el suelo. Entonces se va a desplazar juntamente con el suelo, se va a ir, por ejemplo, acá, hasta acá, exagerando, ojo, estoy exagerando, solamente por efectos de visibilidad nuestra, y entonces este edificio va a mantener su estado de reposo y tenderá a irse al otro lado, por ejemplo, ¿no? Tenderá a irse para el otro lado, por ejemplo, así, teniendo su estado de reposo, y mira, ¿qué fue con las columnas? Checa, las columnas terminan así. Como la columna no estuvo diseñada para soportar grandes deformaciones, obviamente la columna va a fallar. Y si la columna falla, ¿ok? Entonces todo esto se viene abajo, cae hasta acá y desaparece este nivel. Eso se le conoce como piso blando David.
Este ocurre en el tema porticado porque ahí los muros son no portantes. Este ocurre en el tema porticado porque los muros son no portantes. En realidad, David, así sean muros no portantes, si tú acumulas mucha masa acá, y también mucha masa acá, entonces puede darse este caso del piso blando. ¿De acuerdo? Ok, bacán. Ok, entonces, eso, muchachos, eso sería. Ok, entonces, chequen muchachos, ¿qué es lo que ocurre en un piso blando? Jóvenes, les cuento, cuando tenemos piso blando y el sismo tiene una magnitud pronunciada, o sea, una magnitud, por ejemplo, de 7.5 para arriba, entonces los edificios que tienen piso blando, muchachos, siempre tenderán a fallar. Por ejemplo, mira el caso, el lado izquierdo. Se falló. Ya no hay nada que hacer con ese edificio. Ese edificio tiene que demoler el lado izquierdo. El lado derecho, el que ves acá, si ves una foto antigua, es antigua porque el edificio hace años, hace muchos años, que simplemente falló y tuvo que ser demolida. Aquí, por ejemplo, aquí esta foto, les digo, no la he tomado como ejemplo porque es engañosa. ¿Por qué es engañosa esta foto? Porque si bien es cierto que en el nivel inferior tengo pocos elementos, el nivel superior, yo no sé cómo está el nivel superior. Aquí lo que yo veo en la fachada, lo que yo veo es, no veo, veo digamos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Así como mamparas, veo así como mamparas, o sea, no, puede ser engañoso, puede ser que todo el sistema sea totalmente aporticado, sin muros, sin nada, sí, o vidrios. Sí, exacto, son elementos livianos, son elementos livianos, entonces aquí no va a haber el piso blando. Por eso es que esto es engañoso, por si acaso. Lo que sí no es engañoso es, a ver, donde, por ejemplo, acá no es engañoso. Esto, por ejemplo, ya falló también. Esta edificación ya falló. ¿De acuerdo? Aquí también, Pisco, mira, acuerdo? Mira esta edificación, ¿no? Piso blando también, falla. Aquí, aquí esta imagen es para mostrar que el piso blando no necesariamente se va a dar en el primer piso. Hablar de piso blando no significa hablar del primer nivel, puede ser aquí en este caso como el segundo nivel. Eso es, muchachos. Claro, está bien, William. A ver qué pasó. Adelante, Ricaldi. Profe, si por temas de arquitectura se necesita sí o sí el primer piso despejado, ¿cómo sería para que se pueda construir, no falle en el sismo? Lo que puede hacer Ricaldi es minorar las masas, es decir, por ejemplo, si tomamos este caso, el que estamos viendo acá, no, este no. A ver, por ejemplo, ahora vamos a ver columnas esbeltas, ajustar las columnas, sí. A ver, vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, si por temas arquitectónicos, por ejemplo, este es el edificio, y aquí tenemos nuestras columnas. Ok, entonces lo que va a pasar es que lo que tienes que hacer es buscar la manera, Ricaldi, de registrar el primer nivel. De todas maneras tienes que registrarlo, eh, por ejemplo con arriostras, por ejemplo. Arriostras acá, arriostras acá. O sea, le dices al arquitecto, no tienes que ir a discutir, estimado arquitecto, te estoy dejando libre esto de acá. Y esto lo arriostras. Otra manera, el arquitecto dice, nada, no me pongas nada. Dice, imagínate, ¿no? Que el arquitecto dice, no. Entonces, por favor, estimado arquitecto, déjame poner aquí
elementos en los pisos superiores, eso que tú quieres que sea muro, ponle mamparas, ¿entiendes? O sea, aligera todo lo más que puedas. Ponle mamparas y ya está, eso es. ¿Qué tal? ¿Te quedó claro, Ricaldi? Sí, ok, bacán. Ya, ok, muchachos, vamos a, sí, David, vamos a continuar. Eh, Nos quedamos aquí en piso blando, ¿no? Entonces, eso sería. Bueno, aquí esta imagen, en realidad no habla mucho de sismo, pero lo que nos trata de mostrar esto es, digamos, es la informalidad que existe en nuestro país. Muchachos, ¿cuál es el problema aquí que podemos notar? ¿Alguien alguien nos puede indicar? Voy a llamarle la mayoría confinada, nos dicen. Así es, muchachos. Tenemos foco gratis para toda la vida, ¿no? Ni siquiera para todo el año, sino para toda la vida. Así es. Entonces, eso es, muchachos, eso es. Es, digamos, una forma de mostrar una falta de, digamos, de conocimiento, digámoslo así, ¿no? Eso es. Ok, entonces eso sería. Ya, ok. Entonces tenemos los muros, muchachos, ok. La gente, tenemos los muros. Tenemos distintos muros, ¿no es así? Tenemos los muros, bueno, lo vamos a hacer justo ahora. A ver, muro, elemento estructural plano que soporta cargas verticales y horizontales.
tenemos tipos de muros. Tenemos los muros portantes y no portantes, obviamente, ¿no? Dentro de los muros portantes, por ejemplo, ¿cuál es la función de un muro portante? O si la función es la de soportar cargas verticales y horizontales, trabaja a compresión y durante un sismo, jóvenes, todo muro portante durante un sismo soporta fuerzas de corte, soporta tracciones y compresiones por flexión. Por ejemplo, miren estas dos, digamos, viviendas. La diferencia entre estos dos es que en el eje X, la vivienda del lado izquierdo, por ejemplo, no presenta resistencia en el eje X, mientras que en el lado derecho, fíjate, tenemos muro, tenemos otro muro, tenemos otro muro. ¿De acuerdo? ¿Ven? Es decir, tenemos adecuada resistencia en el eje X versus el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en un sismo? En un sismo, la rigidez en el eje Y, como puedes ver aquí, puros muros, la rigidez en el eje Y es muy buena. En el eje Y no va a pasar nada, pero cuando el sismo venga en el eje X, entonces este edificio tenderá a fallar por volteo, porque no hay resistencia en el eje Y. Mientras que en el caso B de esta edificación, hay adecuada resistencia tanto en el eje Y como en el eje X. Por eso es que cuando venga el sismo en el eje Y, cuando venga el sismo en el eje Y no habrá ningún problema, pero cuando venga el sismo en el eje X, entonces, bueno, tampoco habrá ningún tipo de inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre estas dos estructuras, ¿no? Luego tenemos función del muro, absorber fuerzas horizontales, es decir, fuerzas sísmicas y de viento, disminuyendo esfuerzos en columnas y en estructuras aporticadas. Entonces también tenemos los muros no portantes. Entonces, ¿cuál es la función? La única función que tiene el muro no portante es, por ejemplo, la de generar divisiones. ¿De acuerdo? Dice, no es un elemento estructural, su función es separar y resistir el volteo provocado por fuerzas horizontales perpendiculares a su plano. Entonces tenemos aquí los cercos, tenemos aquí los parapetos y esos tabiques. También tenemos muros de contención, sujetos a fricción debido a que soportan cargas de empujes horizontales. Eso es. Luego, la función estructural del muro es soportar cargas verticales y horizontales y transmitirlas hacia la cimentación. Tenemos materiales empleados, tenemos albañilería, también tenemos muros de concreto, cimientos. Se denomina cimentación el conjunto de elementos estructurales cuya misión es transferir las cargas de la estructura. Sí, muchachos, lo que hace la cimentación, los cimientos, las zapatas, es la de colectar las fuerzas provenientes de columnas y transmitirlas al suelo. Eso es, entonces tenemos tipos, tenemos cimentaciones superficiales y profundas. Dentro de las superficiales tenemos la zapata combinada, zapata aislada, tenemos a las plateas de cimentación, tenemos zapatas corridas también. Entonces, aquí vemos zapatas, por ejemplo, aisladas, tenemos zapatas excéntricas, zapatas combinadas, que son cimentaciones que soportan, digamos, más de dos columnas. Tenemos también cimentaciones unidas con vigas de cimentación o vigas de conexión. Tenemos también zapatas corridas, tenemos también las famosas plateas, que son muy usadas cuando la capacidad portante del terreno es muy bajo, por ejemplo. Tenemos el cimiento corrido, que nos sirven para
como base o fundación de los muros de albañilería. Dentro de las cimentaciones profundas tenemos a los pilotes. Entonces, tenemos los fabricados in situ, tenemos los prefabricados que son hincados y ahora armaduras. Hablemos un poco, bueno, en forma breve, las armaduras. ¿Qué cosa es una armadura? Es una estructura que está compuesta de varios elementos lineales, los cuales su función principal es la de trabajar solamente a tracción y compresión. Cada uno de estos elementos que tú ves de las armaduras están unidos por las, es decir, por elementos que no transmiten momentos. Como no transmiten momentos, entonces cada elemento que tú ves aquí, cada elemento, absolutamente todos, ya los elementos, trabajan solamente a tracción, es decir, o solamente se estiran o solamente se comprimen. Tracción y compresión. Eso es, entonces, la forma fundamental de trabajo es la de, ahora, cada elemento, tracción o compresión, pero en conjunto, esto trabaja a flexión. Eso es. Aquí nos dice, a ver, las armaduras son estructuras que trabajan a flexión, como una viga, generando, esta flexión genera fuerzas de tracción y compresión en los elementos que la componen. Eso es. ¿Por qué utilizamos armaduras, muchachos? Es porque los, los elementos que usamos para las armaduras son estructuras metálicas. Ahora, las estructuras metálicas, si bien es cierto, pesan más que el concreto. Te cuento que no necesitas una sección muy grande para que pueda soportar cargas inmensas. Con pequeñas secciones podemos soportar inmensas cargas. Por lo tanto, no son pesadas, entre comillas. ¿Por qué? Porque las secciones que usamos son pequeñas. Entonces, si necesitamos grandes luces, podemos cubrirlas con secciones pequeñas y tendremos menos peso. ¿Vale? Entonces, ¿por qué usamos las armaduras? El otro nos dice para cubrir luces grandes con un peso pequeño. Luego tenemos las armaduras, por ejemplo, que comúnmente o constantemente se usan en estructuras industriales. Luego tenemos estructuras industriales, para grifos. Las armaduras, ojo, también pueden ser compuestas por elementos de madera, por si acaso. También tenemos los arcos, que tienen como función principal trabajar a compresión. El arco es esto, mira, digamos, esta especie de semi-aro que ves aquí. Este acá es un arco. ¿Cómo trabaja este arco, profe? Solamente a compresión. Ponle la carga que tú quieras y cada sección trabajará a compresión. Claro, van a haber partes sometidas a tracción, pero son partes muy pequeñas. En su mayoría, casi el 100% trabaja a compresión. Eso es. Entonces, tenemos arcos de acero y tenemos arcos de concreto. Eso sería. Y tenemos también de concreto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una imagen. Nosotros también hemos construido un pequeño puente de concreto. Sí, un pequeño arco, se puede decir, ¿no? De concreto. Esta imagen, estoy seguro que muchos le hemos visto. Eso sería. También tenemos arco de madera, por ejemplo. Aquí podemos ver un ejemplo. Y eso sería. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Qué tal, muchachos? ¿Alguna consulta? Muy bien, está bien, muy bien. Todo bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué dice el resto? Claro, muy bien, Milene, bacán. Entonces, vamos a seguir. Vamos a continuar con la respectiva sesión. Muchachos, no vamos a hacer break, jóvenes, para acabar más temprano, muchachos, porque es sábado, entiendo que es sábado y no trabaja igual, muchachos, el cerebro, no es la verdad. Así es, muchachos.
Entonces, vamos a entrar a lo que es vamos a entrar a la sismología, joven. Entonces, vamos, su atención. Sismos, dice, vibraciones o sacudimientos de la corteza terrestre causada por ondas sísmicas que se generan por súbita liberación de energía elástica acumulada en la corteza, parte superior del manto terrestre. Sí, muchachos, les cuento, los sismos son sacudimientos debido a que dentro de la Tierra, internamente, muy por debajo del nivel, muy por debajo del suelo, existen placas, existen, muy bien Antonio, sí, existen placas que están en constante movimiento. Entonces las placas de un momento a otro se unen y de ahí lo que sucede es que se van con el tiempo, a ver, mejor les explico con una imagen, muchachos. Explico mejor con una imagen que, bueno, no ninguna imagen, lo voy a dibujar lo más, voy a tratar de hacerlo lo más, lo más entendible que se pueda. Ok, internamente, muchachos, este gráfico es por si acaso, no, es una placa, ¿de acuerdo? Esta es una placa, pero ojo, esto es una elevación, esto es una elevación. Entonces, esto es, digamos, debajo del suelo, ¿de acuerdo? Muy por debajo del suelo. Entonces tenemos dos placas. Tenemos aquí. Tenemos aquí dos placas, muchachos. Aquí, por un lado, tenemos la placa sudamericana y en el otro lado tenemos la placa, muchachos, más conocida por nosotros. A ver, ¿qué me dice, muchachos? Exactamente, Eva. Muy bien, César William. Tenemos la placa de Nazca. Muy bien, Joel. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Lo que sucede es que estas placas, ojo, estamos debajo del suelo, por si acaso, muy por debajo, a varios kilómetros de nivel del suelo. Entonces, tenemos unas placas que están en constante movimiento. Esto que estás viendo, te repito, es una vista en elevación, no es planta. Entonces, esto está en constante movimiento. Esto se mueve a una velocidad muy diminuta, obviamente, que no lo podemos ni sentir. Eso se mueve a una velocidad de 8 milímetros al año. ¿Te imaginas? En un año se ha movido 8 milímetros, ni siquiera un centímetro, por eso es que ni siquiera la sentimos. Igual, la placa americana también. Esa es la velocidad promedio. Entonces, con los años se van uniendo, ¿no? Se están moviendo, ¿no? Están yéndose para un lado, o para el otro lado, así, pero muy lentamente, ¿no? Y hay un momento tal en el que esto de acá se va uniendo, se sigue uniendo, se sigue uniendo, y de ahí ya, ok, entran en contacto. Ojo, el hecho que entren en contacto no implica que ocurra un sisma, para nada. Como se mueven tan, pero tan lento, no ocurre nada, no ocurre absolutamente nada. Entraron en contacto. Entra en contacto y van a querer seguir moviendo, o sea, no es que se quedan estáticos. Entonces, entran en contacto y mira, esto, la placa, por ejemplo, la placa Nazca sigue avanzando, por ejemplo, a la derecha. Mientras va avanzando a la derecha, obviamente ves este cachito, ves este de acá, este cachito, esta punta obviamente no es que va perforando a la placa, no, para nada. Lo que sucede esta punta, un segundo, lo que sucede con este cachito que ves aquí, es esto, mira, ese cachito va deformándose así, mira. Esta punta que antes estaba, esta punta de aquí, que antes estaba hacia arriba, se va agachando, entre comillas, o sea, va así, así. La placa sudamericana avanza, ahora le toca a la placa sudamericana avanzar, avanza un poquito más,
Y obviamente esto no puede pasar. Ese cachito o esa punta, eh, digamos, sigue así. Igual, se sigue moviendo. Ahora la placa de Nazca va avanzando. Mientras la placa de Nazca va avanzando y avanzando. No, no, mejor así, para no perder nada. Ahora igual, mira la placa ahora. El resto sigue avanzando. Y esa punta, obviamente, no es que está entrando. Igual, se va deformando, o sea, se va agachando. ¿Te imaginas? Se va agachando. Y hay un momento wow, está feo ya este gráfico. Y hay un momento, muchachos, en que esto no aguanta más, esta presión, tanto porque es parte de la placa, hay un momento que esa placa no aguanta más esta presión, ¿ya? Y de un momento a otro le llega todo a este cachito y este cachito decide recuperar su posición original. Entonces bota todo lo que está encima, lo mueve hacia arriba. Es como que ves el anaranjado, imagínate que el rojo, anaranjado, rojo, morado y azul. Este es el movimiento que sigue. Retorna a su estado inicial. Sube, sube, sube. Todo este movimiento que tú ves aquí, como tú ves en cámara lenta hacia arriba, hacia recuperar su estado original, todo ese movimiento, muchachos, genera una liberación brutal, brutal de energía. Pero te cuento, desde que la placa de Nazca y la placa sudamericana entraron en contacto, y se ve que esto se estuvo deformando, 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 y de ahí le llegó todo y boom, bota todo hacia arriba, recupera su estado original. Te cuento que este proceso de formación tarda 50 años, 70 años, 100 años, 200 años, 300 años tarda. Entonces, mientras más años pasen, la liberación de energía será mayor. Mientras mayor liberación de energía haya o exista, el daño en la superficie será peor. Ustedes alguna vez en su vida, estoy seguro que han escuchado la famosa frase, el silencio sísmico. ¿Han escuchado alguna vez eso, muchachos? En las noticias, silencio sísmico. Vamos, muchachos, ¿qué tal? ¿Algunos de ustedes han escuchado eso? Sí, muy bien, William, sí. Efectivamente, Milene. Ya, ¿qué cosa es el silencio sísmico? El silencio sísmico es esto, es que ya se han acumulado, es que ya dos placas, no importa, porque hay un montón de placas, ¿ah? No solo está los americanos en la Nazca, también está la del Pacífico, está la placa de Australia y todo eso demás. Entonces, ¿qué cosa es el silencio sísmico? El silencio sísmico consiste en que dos placas ya se unieron, ya entraron en contacto y ya se está deformando. Se están deformando ya, una de los dos está deformando, o de repente los dos. Y mientras más años pasen, entonces va a llegar un momento tal que se va a liberar de forma brutal la energía. Y se dice que el Perú está en un silencio sísmico de ya aproximadamente 100 años. Y mientras más años pasen, es peor. Bueno, muchachos, así es. Entonces, sí, muchachos, entonces, eso es, digamos, el sismo, ¿ok? No, no, no tampoco tan pesimista, no, hermano, tampoco tan pesimista. Ok, entonces, ¿alguna consulta, muchachos? ¿Vamos a una duda? Ya está, ok, entonces vamos a continuar. No, lamentablemente, no, William, no es predecible. El día que alguien pueda predecir eso, digamos, ese tipo va a recibir un Nobel, y no es broma, es en serio.
porque no, hasta el día de hoy no es posible eso, o sea, nadie ha podido. Hay ya una teoría, ya existe una teoría, pero no lo he leído, de verdad, pero ya hay una teoría propuesta por un, ¿cómo se dice? Por un, no sé si es ucraniano o ruso, pero que trabaja, que es profesor en Berkeley, ¿de acuerdo? Eso es. No, David, lo que hacen es te avisan un minuto antes, eso es. Un minuto antes te avisan, no son 5. Y te cuento, la siguiente sesión vas a saber por qué. No es que predicen, ¿ah? Los japoneses no predicen. Son unos sensores que los vas a oír la próxima sesión, ¿de acuerdo? Entonces, pero no es predicción en realidad. Es las ondas P, como Antonio lo ha mencionado. Ok, entonces, vamos a seguir, muchachos. Entonces, ¿qué es el sismo? El sismo, dice, son vibraciones o sacudimientos de la corteza terrestre causadas por ondas sísmicas que se generan por súbita liberación de energía elástica con la corteza y parte superior del manto terrestre. ¿Sí? Sí, miren, muchachos, les repito, dice, la corteza terrestre, son vibraciones que se causadas en la corteza terrestre. ¿Por qué? Por ondas sísmicas que se generan por liberación de energía. ¿Sí? Lo que les dije, se libera la energía elástica. ¿Por qué elástica? ¿Te acuerdas del cachito que estábamos hablando? El cachito se va hundiendo hasta que de un momento el cachito le llega todo y sale con todo. Entonces, es elástico. Acuérdate que ¿qué es elasticidad? Es la capacidad del elemento a recuperar su estado inicial después de deformarse. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama energía elástica. Eso es. Entonces, ¿qué es el terremoto? Movimiento del suelo intenso y breve. Es causado por una liberación de energía acumulada en la litosfera y tiene una enorme o posee una enorme capacidad destructiva del medio en el que se produce. Entonces, eso es terremoto, muchachos. Ese movimiento del suelo intenso y breve. ¿Qué cosa es sismología ahora? La sismología se estudia o se ocupa del estudio de la generación, propagación y atenuación de la energía sísmica. Es una ciencia que se fundamenta, la sismología es ciencia que se fundamenta en el conocimiento indirecto con una gran dificultad para experimentar, muchachos, resalten esto. Ciencia que se fundamenta en el conocimiento indirecto con una dificultad para experimentar. Es decir, con los que estudian sismología, muchachos, sacan un montón de teorías, muy interesantes, por cierto, pero no lo pueden experimentar. ¿Por qué? Por diversos factores, porque necesitan, digamos, máquinas inmensas, por ejemplo, que puedan sacudir un edificio de 20 pisos, por ejemplo, lo cual no hay, es imposible. Segundo, necesitan, por ejemplo, que teorías para que puedan cumplir sus teorías, ¿qué necesitan? Necesitan, por ejemplo, excavar ¿cuántos metros? 100 kilómetros, más de 100 kilómetros, 200 kilómetros, nadie va a pagar eso. ¿De acuerdo? Ninguna universidad va a pagar eso, un Estado, tampoco un Estado para excavar eso. Y no solo es un hueco, una excavación, son varias excavaciones por todo un país o por todo un continente. ¿De acuerdo? Hay muchos factores, muchachos, que evitan eso. O sea, que no ayudan a que podamos, o que se pueda, bueno, no que podamos, sino que se pueda, digamos, predecir, digamos, el sismo. No, lamentablemente, David, porque lo que se busca hoy en día, David, es, ¿sabes qué cosa es? Es predecir el lugar, porque el sismo siempre va a haber. O sea, evitar que no haya sismo es literal, es imposible. Eso yo creo que nunca se va a poder hacer, evitar que haya un sismo. Ahora, lo que se trata de hacer es predecir dónde va a ser el sismo. Esa es, digamos, la carrera, ¿no? Lo cual, como les digo, es muy difícil por muchos factores. Entonces, ¿qué cosa es ingeniería sísmica? Vamos a hablar de terremotos, sismología, ingeniería sísmica. ¿Qué es ingeniería sísmica? Dice, tiene por objetivo el análisis de los daños que causan los terremotos. ¿Sí? La ingeniería sísmica se ocupa de analizar los daños provocados por terremotos. ¿Para qué? Para cancelar o minorar los efectos destructivos. Sí, muchachos, el objetivo de la ingeniería sísmica
no es evitar los terremotos, sino minorar los efectos, sus efectos, que pueden generar destrucción. Entonces, hablemos del origen de los sismos. El origen de los sismos, hay varios, muchachos, hay varias razones por las cuales se genera un sismo. Acuérdate que el sismo es el sacudimiento del suelo. Entonces, la razón principal, el más común, el 90%, de origen tectónico. ¿Qué son origen tectónico, profesor? Son los movimientos de la corteza terrestre, no de las placas. Son los más fuertes y de mayor tamaño o magnitud. Tenemos origen volcánico. Cuando un volcán entra en erupción, entonces eso genera sismo. Tenemos deslizamientos de masas terrestres. Cuando por alguna razón X, por ejemplo, según esta imagen, ¿no? Si por alguna razón X, esta, digamos, cordillera se viniera abajo, ¿sí? Empezaría a deslizar. Eso va a generar un sismo. Tenemos también colapso de cavernas subterráneas, es decir, dentro, muchachos, de la corteza terrestre existen cavernas, existen huecos vacíos, que si por alguna razón una de esas cavernas llega a colapsar, entonces eso también generará un sismo. Tenemos también las explosiones nucleares. Definitivamente, muchachos, cada vez que una bomba atómica, por ejemplo, es probada sobre el suelo, sobre la Tierra, eso genera sismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la estructura de la Tierra? Tenemos a la corteza terrestre que llega hasta los 40 kilómetros del mar, bajo el mar. ¿De acuerdo? Luego tenemos el manto. El manto dice, desde la corteza, es decir, desde los 40 kilómetros aprox hasta los 2.900 kilómetros. Es un material entre sólido y plástico. Tenemos el núcleo externo, que va entre los 2.900 y 2.500 kilómetros. Y tenemos el núcleo interno, que tiene aproximadamente 1.250 kilómetros de diámetro. Se encuentra en estado sólido. La teoría, la tectónica de placas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una teoría, muchachos, de Alfredo Wegener. Sostenía que hace 200 millones de años los continentes forman una gran masa única. En el año 1912, el autor, un autor determinado, decía que hace 2 millones de años las placas los continentes estaban unidos todos. Por eso es que, digamos, el ser humano pudo trasladarse de un continente a otro, ¿no? Luego te dice que la teoría de la deriva continental consiste en que los continentes iban evolucionando, separándose entre sí, unos a otros. Van evolucionando hasta llegar al día de hoy. Ojo, es una teoría. Luego, entonces, basada en esa teoría, entonces, había otra teoría también, que decía que sostenía que los fondos marítimos se mueven arrastrando consigo continentes, complementando la teoría de la deriva de continentes. Entonces, basada en esas dos teorías anteriores, los científicos empezaron a estudiar los mecanismos de generación de sismos. Entonces, llegaron a la conclusión, dice que la superficie de la Tierra está conformada por 6 grandes placas. Acá falta una, acá deberían ser 7 grandes placas, que son las principales, ¿no? Que tenemos la placa del Pacífico, la norteamericana, sudamericana, eurásica, antártica, indo-australiana. Para mí falta ahí la séptima, que sería la placa de Nazca, que si bien es cierto, no es tan grande como las que estamos mencionando, sí definitivamente en definitiva es la más importante, porque es ahí, o es debido a la placa del Pacífico con la placa de Nazca, no, quise decir sudamericana, con la placa de Nazca, que se han generado los sismos, digamos, más no solo mortíferos, sino también de mayor magnitud en la historia. Por eso es que definitivamente aquí debe ir la placa de Nazca.
Entonces, muchachos, esta imagen, vamos a regresar a esta imagen. Ahora vamos a regresar a la imagen que les acabo de mostrar. Y, por ejemplo, les mencionaba, muchachos, miren, miren aquí, miren la placa de Nazca, ¿ven? Aquí está la placa de Nazca en el lado izquierdo, ¿ven? Esta cosita negrita, digamos, esa es la unión que se genera entre la placa sudamericana con la placa de Nazca. Entonces los dos se unen y de ahí se va acumulando energía mientras se va deformando una de las dos placas y de ahí elásticamente el elemento que se formó recupera su estado original generando un sismo brutal. Entonces nos muestra una foto de los Andes porque se dice que debido a que están en constante movimiento las placas, hubo épocas en las cuales las placas al desplazarse desplazaban la tierra, desplazaban la corteza y la corteza iban uniéndose unos a otros, generando acumulación de masa. Es decir, antes esto era plano y como se fueron uniendo, la corteza se fue uniendo, se fue levantando estos ángulos, se puede decir, ¿no? Entonces es una teoría, ojo. Y aquí está, muchachos, aquí están las placas tectónicas. Entonces tenemos, aquí está, ¿no? Tenemos la placa sudamericana, la más grande, ¿no? Tenemos la placa euroasiática, la norteamericana, placa del Pacífico, tenemos a la placa africana, la australiana, la placa antártica y aquí está la placa de Nazca, ¿de acuerdo? Entonces, checa, mira, para mala suerte nuestra, la placa de Nazca en conjunto con la placa sudamericana, fíjate, mira, para nuestra mala suerte, muchachos, justo se encuentran, ¿dónde? En la costa, no solo el Perú, sino en la costa de todos los países de Sudamérica. Fíjate, no es coincidencia que eh, en Chile hay terremotos de magnitudes muy altas. ¿Por qué? Porque acuérdate que Chile es, si bien es cierto que no es muy ancho, es muy extenso, muy largo es el territorio de Chile. Y en toda esa longitud del territorio de Chile es que está la unión de la placa sudamericana con la placa de Nazca. En nuestro país, obviamente, los grandes terremotos, no es coincidencia que los grandes terremotos se den en la costa del Perú. ¿Por qué? Porque la placa de Nazca y la placa sudamericana se unen justo en la costa del Perú. Entonces, eso es, muchachos. Eso es. En Estados Unidos también ocurren grandes terremotos. Los terremotos más brutales, muchachos, de la historia solamente suceden en Estados Unidos, Japón, Chile y Perú, los más brutales. Por ahí de repente México, ¿no, Andrés? Pero esos son los países que son más, Cuéntame, Antonio. Profe, ¿me escucha? Sí. Una consulta. ¿Usted más o menos sabe por qué se denomina a la zona de Perú, Chile, Ecuador, creo, que están dentro del cinturón de fuego? ¿Es por las placas? Porque tiene muchas placas alrededor. Sí, se le conoce como la zona del cinturón del fuego, fíjate, mira, porque mira el puntero, mira este puntero, justo donde está pasando el puntero es donde hay unión de placas. Donde hay unión de placas es donde hay liberación de energía. Y fíjate por dónde pasa. Justo, mira, está pasando por toda Sudamérica, toda la costa de Sudamérica, por parte de México o al costado de México y está pasando por toda la costa de Estados Unidos. Toda la costa de Estados Unidos está pasando todo esto. Y luego, por ejemplo, así es, así es. Y en el Japón ocurre algo triste. En el Japón ocurre que la placa no es que pasa por la costa, literal, la placa en Japón pasa por debajo del Japón. O sea, hay unión de placas debajo del Japón, por eso es que es peor todavía. Eso es. Entonces, una pregunta sería, profe, y si las placas están debajo de la Tierra, ¿cómo se sabe hoy en día que la placa tiene esta forma? ¿Cómo se saben las formas de la placa, el tamaño y todo eso? Muy sencillo. Aquí estamos. Esta es la respuesta. Justo les dije, voy a volver a esta imagen. Miren, ¿ven eso de aquí? ¿Ven estas partes amarillas? No amarillas, sino de color anaranjado. ¿Saben qué cosa es eso, muchachos? ¿Quién me dice qué cosa es eso? ¿Ven esos puntos? Acá, esta parte se ve bien pintado porque hay varios puntos unidos. ¿Quién me dice qué es eso? Lava, dice Ricaldi. ¿Qué son estos puntos, muchachos? ¿Quién me dice?
William, muy bien. Sí, estabas muy cerca. Son los puntos donde se ha liberado la energía sísmica. Entonces, en cada punto que se ha liberado la energía sísmica, entonces significa que ahí es donde está, donde hay dos placas unidas. Entonces, mira, aquí está. Todo esto aquí está la placa de Nazca. ¿De acuerdo? Todo esto es la placa de Nazca. Aquí todo esto que hay una pequeña placa. Aquí está todo esta placa. ¿Ven, muchachos? Y eso es. Todo esto que ven aquí son puntos donde se han liberado energía. Y ahora justo regresando a la pregunta de Antonio, aquí está Antonio, el cinturón del fuego. Se le conoce como el cinturón del fuego del Pacífico porque son zonas donde el terremoto va a actuar con brutalidad. ¿Y son por qué? Porque son lugares donde se encuentran dos placas, como mínimo. Entonces, eso sería, muchachos, sismicidad regional. Tenemos los sismos, digamos, más mortíferos en toda la historia de Sudamérica, ¿no? Lamentablemente, muchachos, en el Perú, en mayo del 70, en mayo del 70 ocurrió un sismo de magnitud de aproximadamente 7.5 que generó aproximadamente 70.000 muertos. Muchos hemos escuchado esto en algún momento en nuestra historia. Han escuchado Yungay, muchachos. Fue justo esto, ¿no? Luego también tenemos de 23.000 muertos en Guatemala en el 76 y en Chile en el año 39, 28.000 muertos. Una cantidad muy considerable para ese año, ¿saben por qué? Porque acuérdate que conforme pasen los años, la población siempre aumenta. Y se dan cuenta, ¿no? Entonces, en ese entonces, la población de Chile, bueno, definitivamente superaban el millón, pero probablemente no era tan grande como ahora, ¿no? Ahora creo que alcanza unos 17 millones, pero en ese entonces era mucho, mucho menor. Entonces, el porcentaje era muy grande en ese entonces. ¿Ok? Entonces, luego tenemos la distribución de epicentros en nuestro país. Cada punto que ven ahí son epicentros. Son puntos donde están sobre el punto de liberación de energía. Entonces, eso sería sismicidad histórica en el país, sismos con magnitudes mayores a 8. Con magnitudes mayores a 8, muchachos, en nuestro país ha habido muchos, muchos, muchos ha habido. ¿Ok? Desde los años, por ejemplo, 700, 1700 y tantos, 1900, 1600 y tantos. ¿De acuerdo? Si eran con magnitudes mayores a 8. Y eso sería mucho. Tenemos tipos de falla, falla normal, falla inversa, desgarre y oblicuo. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguna duda? Esa gente está hablando ya en portugués, está hablando ya. Ok, entonces, César, muy bien, muy bien. Esa gente ya en inglés también se pueden hablar. Ok, muy bien, muchachos, muy bien. Ahí, muchachos, es bueno siempre dominar más de un idioma, ¿no, muchachos? Ya, ok, se da bien. Ok, muchachos, entonces,